Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has orinado en la cama? Lo sé, es una pregunta rara y poco frecuente que no se escucha normalmente. Pero no me puedes decir que no. Es algo que a todo mundo no nos ha ocurrido. Seas hombre, seas mujer, seas de otro país, seas chaparro, seas alto, no importa. Todo mundo nos ha ocurrido en un momento de nuestra infancia. Pero es algo que no tenemos que avergonzarnos porque lo hicimos involuntariamente. Cabe mencionar que las personas que sufren de este trastorno sufren mucho de agresión por medio de sus familiares y su grupo social. Por medio de sus familiares porque no es normal ver a un niño de 9 años orinarse en su cama. Muchos padres lo toman como si, lo hizo a propósito, no se adelantó por huevón, pero nunca se ponen a ver otros factores como que a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene otra cosa, no voltean a ver otras variables. Lo que hacen normalmente es gritarles, pegarles y regañarlos. Y pues en su grupo social, pues cuando primos, tíos se llegan a enterar que un niño de 9 años se orina en su cama, le empiezan a hacer bullying, a carrilla, decir, echarle burla, y eso puede ocasionar muchas cosas. Por eso mi equipo y yo hablaremos sobre la eneuresis. Mi equipo está conformado por Antonio Dowling, Jared Orozco y su servidor Erkan Mendoza. Empecemos hablando sobre qué es la eneuresis. Esta suele ocurrir durante el periodo de sueño. Es una fase que se presenta principalmente en la infancia y está relacionada con alteraciones de la personalidad a causa de factores principalmente como familiares y emocionales. Existen dos tipos de neurosis. Que está la neurosis principal que se presenta en normalmente todos los casos de la infancia. Esta nos dice que cuando un niño que nunca tuvo control de su vejiga por las noches y pues siempre se ha orinado en la cama. Esa es la principal. Y está la secundaria, que ahí es cuando se empieza a mostrar un poco más el trastorno. Que esta nos dice que cuando un niño que tiene control de la vejiga por las noches durante un periodo de al menos 6 meses, pero que lo perdió y ahora se vuelve a orinar nuevamente en la cama. A, a pesar de ser un trastorno relativamente común que se presenta pues, en muchos casos del mundo, sí, es decir, no que en todos, no son muchos los estudios que se llevan a cabo, ya que pues en su mayoría no se logra distinguir entre los distintos tipos de trastornos, o sea, de enuresis, disculpen. Este trastorno llega a afectar al 16% de los niños de 5 años de edad y al 10% de los 10 años de edad y al 7.5 de los años de edad. Para que una persona pueda ser diagnosticada con enuresis, tiene que ser de los 6 años adelante para que pueda ser diagnosticada. Bueno, después de haber planteado lo que es la neuresis, pasaremos con mi siguiente compañero. El volumen de las alteraciones asociadas a la enuresis depende de la limitación ejercida sobre las actividades sociales del niño, por ejemplo, su imposibilidad para dormir fuera de casa, o de su efecto sobre su autoestima, el grado de ostracismo social al que le someten sus compañeros, y la cólera, el castigo y el rechazo ejercido sobre de sus cuidadores. Aunque la mayor parte de los niños con enuresis no presentan un trastorno mental coexistente, la prevalencia de trastornos mentales y de otros trastornos del desarrollo coexistentes es mayor que en la población general. Pueden asociarse encopresis, sonambulismo y terrores nocturnos.
Las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en niños con enuresis, en especial del tipo diurno, que en los continentes. La enuresis suele persistir tras el tratamiento apropiado de una infección asociada. Se han sugerido varios factores que predisponen la enuresis, y esos se clasifican en factores biológicos y psicosociales. En factores biológicos estos son 9 factores. El número 1 es el genético, que puede ser, como lo dice la palabra, ¿no? Puede ser heredado. Aumenta más la probabilidad de que el niño tenga un estado de enuresis cuando ya hay antecedentes de otros familiares que lo tienen. El número 2 es el retraso de la maduración, 30% asociado a retraso específico del habla y lenguaje y a torpeza motora. Número 3 es disfunción vesical. Capacidad vesical, esos son dos. Capacidad vesical máxima disminuida, o sea, el volumen máximo de orina evacuado en una sola micción. Y capacidad vesical funcional disminuida, volumen de orina a partir del cual se inician las contracciones del detrusor y por tanto las ganas de orinar. Número 4 son las alteraciones del sueño. No se han podido demostrar diferencias significativas en la arquitectura del sueño entre niños sanos y enuréticos. La enuresis puede aparecer en todas las fases del sueño, asociado en niños con narcolepsia y con síndromes de apnea del sueño. Número 5 es disfunción sensoperceptiva. El fallo pudiera radicar en la producción de la estimulación vesical, en la transmisión de las sensaciones o en la recepción cortical de las mismas. El número 6 es el estreñimiento y la encopresis. Hasta un 25% de encopréticos en muestra de enuréticos. La dilatación persistente de la ampolla rectal provoca una disfunción vesical responsable con enuresis. Número 7 es la hormona antidiurética. Es la ausencia de ritmicidad nictameral de la vasopresia en niños enuréticos. En esos niños la respuesta de DDAVP es muy positiva. Número 8 son los trastornos del tracto urinario. La vejiga inestable, evacuadores disfuncionales, infecciones del tracto urinario, trabeculación vesical intensa, etc. Número 9 es la enuresis inducida por otros psicofármacos. Puede ser ya sea litio, ácido valproico y clozapina o teofilina. Ok, esos fueron los factores biológicos. Ahora los siguientes son los factores psicológicos y sociales. El primero son las situaciones estresantes. La enuresis secundaria frecuentemente se asocia a experiencias estresantes, como el divorcio o la separación de los padres, fallecimiento de un progenitor, nacimiento de un hermano, cambio de residencia, traumas escolares, abusos sexuales y hospitalizaciones accidentales e intervenciones quirúrgicas. Número 2 es la clase social, y esta es mayor. El factor es mayor cuanto más bajo es el nivel socioeconómico. Número 3 es el entrenamiento en el control vesical. Familias desestructuradas o negligentes que nunca han fomentado el entrenamiento vesical. Número 4 son los trastornos emocionales y conductuales. Los trastornos psiquiátricos son más frecuentes en niños enuréticos que en no enuréticos, y eso está comprobado. Aunque solo una minoría de enuréticos presentan algún trastorno emocional, no se ha podido demostrar la existencia de asociaciones específicas entre enuresis y algún trastorno concreto. La enuresis diurna es más frecuente en el sexo femenino y está más relacionado con las asociaciones de trastornos psiquiátricos. Y esto es todo. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Jared Orozco y a continuación hablaré sobre el protocolo de diagnóstico. Es entonces que, de acuerdo con los criterios del diagnóstico del DSM-4, lo
se define, como ya se ha mencionado, a la enuresis como la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa de las personas, sea voluntaria o intencionalmente. En tanto al comportamiento en cuestión, se manifiesta por lo menos con una frecuencia de 2 episodios semanales durante por lo menos 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioros sociales, laborales, académicos o de algunas otras áreas importantes en la actividad de la persona, en este caso pues los niños. Y la edad por lo regular es de 5 años o equivalente al desarrollo de esa etapa. Y el comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico directo de una sustancia, es decir, por ejemplo, en un diurético, ni en una enfermedad médica, ya sea diabetes, un trastorno convulsivo, etc. Siempre se especifica si es solo enuresis nocturna, solo diurna o si es diurna y nocturna en cuestión. Ahora bien, con respecto al diagnóstico diferencial, no se establece en el diagnóstico de enuresis en presencia de una vejiga neurogénica o de una enfermedad médica que cause poliuria o alguna urgencia, por ejemplo, diabetes mellitus, diabetes insípida o no tratadas, o durante alguna infección aguda del tracto urinario. Pero, sin embargo, el diagnóstico de enuresis es compatible con estos procesos si había incontinencia urinaria antes de presentarse la enfermedad médica o si persiste tras la instauración del tratamiento, que en este caso pues es el adecuado. Y para diferenciar de algunas otras enfermedades o algunos otros diagnósticos que se hacen, se especifica directamente, como se mencionó, con diabetes insípida, con diabetes mellitus, patomaria, infección urinaria, insuficiencia renal, patología compulsiva, patologías neurológicas que afectan a la inervación de la vejiga, enuresis inducida por algún fármaco, disfunciones anatómicas del tracto urinario, narcolepsia y algún síndrome de apnea del sueño. Con respecto a la intervención terapéutica para poder reducir o intervenir directamente con el problema, en principios generales se debe de explicar a los padres que se trata de un trastorno que generalmente se autolimita, además de reducir la ingesta de líquidos antes de ir a la cama por parte del niño y de levantar al niño por la noche para que él vaya a orinar y reasegurarse de que el niño evite que se sienta culpable para evitar algún efecto secundario emocionalmente. Y periodos de observación o hacer periodos de observación de 2 semanas de autorregistros que refuercen positivamente antes de realizar el tratamiento específico, dada la circunstancia o el método o el trato que se pueda generar, ¿no? Además, existen terapias de modificación de conducta, por ejemplo el pipi stop, que ayuda o puede ayudar a reducir este trastorno, algún entrenamiento
relacionado con o en relación voluntaria, como por ejemplo generar algo así como una alarma, más un entrenamiento de limpieza, más un despertar por la noche, más un control de retención, más una práctica positiva. Es decir, generar una práctica positiva pues para ir disminuyendo la situación, ¿no? o el problema que tiene. Y algunos tratamientos farmacológicos que se pueden implementar son como la impramina, ya generada en dosis por el médico, y la disopresina, que también ya es generada pues por dosis recomendada por el especialista. Y esto sería todo por nuestra parte en tanto a la neuresis y sus aspectos que la componen, para el conocimiento de su tratamiento y para su comprensión en general en todo lo que implica pues este trastorno, específicamente pues en los niños. Muchas gracias y buen día.